28 de agosto del 96, estamos haciendo una entrevista a Erna Esther Zelazny y los entrevistadores son Gustavo Wolver y Demian Olenberg de Tercero G y el filmador Federico Subrijón de Cuarto Química. Para empezar, ¿podría presentarse? Sí, yo soy Erna Esther Zelazny. ¿Me podría decir año y lugar de nacimiento? Nací en la ciudad de Berlín, Alemania, el 6 de junio de 1928. ¿Podría contar cómo era su vida en Europa? ¿Cómo era el lugar donde vivía? Sí, puedo decirles que vivía en un barrio de clase media. Mis padres eran comerciantes. No sé si mucha gente reconocerá, pero había un lugar que se llamaba Alexanderplatz, que era uno de los lugares más conocidos de Berlín. Cerca de allí yo vivía por ahí. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mis padres y 4 hermanos éramos, incluyéndome a mí. ¿Qué edad tenía cuando emigró? 4 años y medio. ¿Recuerda, estudió algo en Europa? ¿Llegó a estudiar? No, y fui al jardín de infantes como todos los niños, pero no llegué a hacer ninguna escolaridad por la edad. ¿Recuerda sus juegos, pasatiempos? No específicamente, porque fue una edad muy, digamos, todavía muy borrosa para mí, ¿no? Lo único que tengo es una anécdota que sucedió, y tampoco es que yo la recuerde específicamente, sino que cuando adulta ya, mis padres me lo relataron esto. Si puede interesar, se lo leo. Sí, cómo no. Esto sucedió la noche víspera de la partida nuestra de Berlín. Yo voy a sacar las partes que pueden ser más... apenas tenía 4 años y medio, me lo contaron mis padres, muchos años más tarde, cuando yo ya tenía una edad adecuada como para entender un suceso tan dramático y traumático para todos nosotros. Y la cosa fue así. Una tarde, después de cerrar mi padre su negocio, salió como todos los días rumbo a su casa para llegar a la calle donde vivíamos. Él cruzaba como siempre la plaza... ¿Es muy rápido? ¿Bajo? La Plaza Alexander, que es muy conocida, aún hoy existe. Pues este camino le servía de atajo para llegar más rápido a su domicilio, puesto que nuestra calle, que también tenía el mismo nombre que la plaza, nacía al terminar esta, y nuestra casa tenía el número 5. Cuando papá ya había cruzado un buen trecho del Alexanderplatz, sintió en sus espaldas un piedrazo bastante fuerte. Asustado, volteó la cabeza y pudo distinguir a un grupo de los camisas negras, los eseis, que ya empezaban a hacer de las suyas, que estaban tirando de las barbas y golpeaban a un grupo de judíos ortodoxos que caminaban por ese lugar. Según contaba mi padre, la piedra que él recibió en realidad no iba dirigida a él, ya que los judíos que fueron atacados habían sido reconocidos como tales por la indumentaria típica que traían. En cambio, papá, que no era religioso, vestía ropa común como cualquier gentil. Pero de cualquier manera se impresionó terriblemente, comprendiendo que esos fanáticos iban a causar mucho daño, aunque nunca pasó por su imaginación todo lo que luego sucedió en Alemania. Primero y en casi toda Europa luego.
Esa noche, cuando mi padre le narró a mi madre los hechos que presenció en la plaza, esta le pidió que ya mismo llene una pequeña maleta con algunas prendas indispensables y que abordara inmediatamente el tren nocturno que hacía Berlín-París y viceversa. La idea era que papá se fuera de Berlín por lo que pudiera suceder, ya que generalmente y hasta el advenimiento de los asesinos nazis nunca se molestaba a las mujeres o a los niños. Por eso ambos pensaron que sería una actitud sensata que papá se fuera por un tiempo, porque estábamos convencidos que el partido nazi no iba a durar en el poder. Así que cuando el régimen fascista terminara, papá podría volver y todo retomaría la normalidad. Lamentablemente las cosas no sucedieron como se esperaba, sino todo lo contrario. La situación para los judíos en Alemania se ponía cada vez peor y cada día se hacía más difícil vivir allí. En el edificio de departamentos donde habitábamos, había en la planta baja un departamento que ocupaba una especie de taller artístico que se dedicaba a la restauración de obras de arte. El dueño de este taller siempre había sido una persona muy cordial y muy amistosa, especialmente con mis padres. Se tenían una mutua simpatía. A mí, que era una chiquilla, parecía quererme mucho y siempre que nos cruzábamos en el hall del edificio, este señor me saludaba con afecto, regalándome lápices de colores y blocs para hacer dibujos. A veces cuando mi mamá tenía que hacer alguna diligencia apurada y no había nadie en casa para cuidarme, ella me llevaba abajo al taller donde su dueño gentilmente se ofrecía para que me dejaran a sus cuidados hasta su regreso. Pero un día que nos cruzamos en la puerta del edificio, mi madre notó con asombro que este hombre, que hasta hace apenas unos días se decidía por saludarnos y hacer algún gesto afectuoso hacia mí, prácticamente nos negó el buen día. A la mañana siguiente, mi madre, pensando que quizás sin intención le hubiera molestado a este vecino que siempre se había mostrado tan gentil, bajó hasta el taller y, encarando a este señor de frente, como era su manera de ser, lo interrogó, y antes que él le contestara, ella le pidió excusas por si, sin darse cuenta, lo había ofendido de alguna manera. Él explicó que no se trataba ninguna de las cosas que mi madre suponía, pero le dijo dos cosas muy importantes. La primera era que por favor no lo saludara más, ni tampoco me dejara acercarme a mí a su puerta, porque era inconveniente para él y también para nosotras. La segunda cosa, que era la más grave, fue que aconsejó a mi mamá que si tenía posibilidad se fuera de Alemania cuanto antes, porque se venían tiempos muy malos, sobre todo para los judíos. Le dijo también que él sabía que mi padre había emigrado y que le parecía bien, pero era conveniente que mi mamá y mis hermanos lo siguiéramos cuanto antes. Pocos días después de esta última conversación con el restaurador de arte, una mañana al salir de nuestra casa, vimos como de una motocicleta que paró en la puerta, se bajaba de ella nuestro vecino convertido en un perfecto camisa negra de los SS. No puedo expresar, según me lo contaron, el impacto que sufrió mamá cuando lo vio con esa indumentaria. Pero enseguida comprendió todo y, más que ninguna otra cosa, su consejo de que nos vayamos del país. Desde ese momento, mamá comenzó a deshacerse de casi todos sus enseres, no volvió al negocio que estaba cerrado desde la partida de papá, y cuando un matrimonio amigo le confió que se iban a París dentro de 2 días, mi madre les rogó que llevaran con ellos a mi hermana mayor y a mi hermano. Allí su padre y una tía hermana de papá los estaría esperando. Afortunadamente los amigos aceptaron y así mi madre, ya conmigo sola, viajamos a Suiza para recoger a mi otra hermana que se hallaba internada en una clínica de rehabilitación pues sufría de una afección ósea en una rodilla. La verdad es que los facultativos, al enterarse que mi madre venía para llevarla de allí, intentaron disuadirla, pues según ellos la paciente no estaba aún totalmente curada y por lo tanto consideraban que debíamos dejarla allí
estaría segura y que podríamos volver por ella cuando todo vuelva a la normalidad en Alemania. Mi madre les agradeció por su interés profesional y humano, pero decidió que no deseaba dejar a su hija en una clínica y partir hacia un destino incierto. Así que dándoles las gracias por todo, retiró a mi hermana llevándola con nosotros. Volvimos por unos días a Berlín para terminar con lo poco que nos quedaba y junto con una tía que era la esposa del hermano de mi papá, que tras de la partida de este casi enseguida él también lo siguió a Francia. Ambas mujeres con sus respectivos hijos se prepararon para partir definitivamente y la noche anterior de la partida estaban mi tía y mi madre en la cocina donde terminaban de embalar las últimas cosas que nos permitirían llevarnos al dejar el país y que a esa altura de las cosas ya existían muchas leyes que limitaban a los judíos que se iban, como ser el llevarse cosas de valor y sobre todo estaba terminantemente prohibido sacar dinero, sea en marcos o en dólares. Entonces, frente a la necesidad que teníamos de sí munirnos de algo de dinero para el viaje, como también nos sería necesario cuando llegáramos a París, puesto que papá no tenía aún el permiso de trabajo que en Francia se requiere para poder desarrollar cualquier actividad, ya sea industrial o comercial. Así que mientras duraba el trámite para la obtención de residencia y permiso de trabajo, mi padre solamente hacía algunas changas que le ofrecían de tarde en tarde. Desde luego que eso no le producía una entrada importante de dinero y por ello era tan vital que mi madre lograra pasar lo que llevaba sin llamar la atención de la aduana de la frontera. Por lo tanto, después de cavilar un rato, mi madre y mi tía decidieron una estrategia para esconder el dinero, que fue la siguiente. Yo tenía una muñeca de celuloide de esas que antes se fabricaban. Lo importante de este juguete era que la cabeza y el cuerpo estaban unidos por medio de un elástico que podía estirarse dejando al descubierto el cuerpo vacío. Entonces procedieron las dos mujeres a rellenar a la muñeca con todo el dinero de que disponían y luego volvieron a colocar la cabeza en su lugar, la vistieron con ropas que no fueran transparentes y decidieron que yo la llevaría en mis brazos como lo hacía habitualmente. Lo que mi madre y mi tía no sabían era que yo las estaba mirando desde la puerta de la cocina y que había sido testigo involuntaria de esta maniobra desesperada por saber algo de lo que no sería imprescindible. Ellas no se dieron cuenta de mi presencia y a pesar de ser tan pequeña, algo me hizo comprender que no debía delatarme. Así que rápidamente me volví a mi habitación, me metí en la cama y cuando mamá entró para ver si estaba arropada debidamente, yo cerré los ojos para que me creyeran dormida. Efectivamente fue así. Luego apagaron todas las luces y todos tratamos de descansar y si era posible dormir un poco, puesto que ya no quedaba mucho de la noche. Además, todos estaban nerviosos ante lo desconocido y los mayores también sentían mucho miedo de no poder llegar a puerto seguro para que todos nosotros, porque ya en esos días se sabía que había muchas dificultades para salir, pero que también había muchas más si nos quedábamos. De manera que no teníamos elección y dentro de todos los males, el irnos de Alemania era lo más aconsejable. Con la luz del nuevo día y con el sol que brillaba en el firmamento, todo parecía menos tétrico que durante la noche pasada. Nadie podía imaginarse el drama y el tremendo holocausto que se estaba gestando en Alemania, cuyas principales víctimas serían 6 millones de judíos que jamás hubieran podido sospechar en aquellos días el tremendo destino que les esperaba. Para viajar un poco más seguros, mi madre y mi tía decidieron no ir en tren a París, ya que los ferrocarriles eran controlados en cada estación y temían llamar la atención sobre sus equipajes o que nos hicieran demasiadas preguntas, que no podríamos contestar satisfactoriamente y con el riesgo que fuéramos detenidos y devueltos a nuestro lugar de origen o tal vez algo peor, que nos enviaran a los campos de concentración. Así que contrataron a un remis cuyo chofer, gracias al cielo, aún no era un nazi y por una suma razonable se avino a llevarnos hasta París, haciendo el recorrido vía Danzig, que aún era una ciudad un poco menos vigilada y que para unos pertenecía al territorio alemán y para otros era una ciudad polaca. A nosotros en realidad lo único que nos interesaba era cruzar cuanto antes la frontera que representaba nuestra libertad y el reencuentro con el resto de la familia que nos esperaba ansiosa en París.
Hay un viejo dicho que dice que el hombre propone y Dios dispone. Menciono esto porque siempre en los viajes sucede algo que sobresalta nuestro ánimo y especialmente en situaciones que no son del todo normales. Así que cuando nos detuvieron en la frontera para el control de pasaportes y equipajes, mi madre y mi tía estaban bastante asustadas, aunque trataron de mantenerse serenas, haciendo algunos comentarios joviales con los soldados que custodiaban la frontera. Como ya comenté anteriormente, la noche anterior a nuestra partida, yo había presenciado la pequeña maniobra que mi mamá y mi tía habían efectuado para esconder el dinero que llevaban. Y si bien en esa oportunidad, con mi escasa edad, pensé que debía callar lo que había visto cuando el guardia interrogó a mi madre sobre si llevaba dinero, yo inocentemente le dije al soldado que traíamos dinero pero que estaba dentro de mi muñeca. No sé si el hombre no me prestó atención o quizás no quiso hacerlo al ver que en el auto venían dos mujeres solas con unos niños, o tal vez él y Dios se apiadaron de nosotros. Así que sin seguir indagándonos más, nos autorizaron a seguir adelante. Y después de un corto trayecto, nos hallamos felizmente en tierra neutral y más tarde arribamos a París con la indescriptible alegría del reencuentro con papá, mis hermanos y el resto de la familia que ya estaban afincados en Francia. ¿Quiere tomar un vaso de agua? No. Bueno, ¿cómo fue el viaje hacia la Argentina luego de estar en París? Bueno, eso fue, el viaje a la Argentina no fue, diríamos, planificado en realidad. Eso se debió a una desgracia personal de la familia. Mi hermana mayor, la mayor de los cuatro, que en ese entonces tenía 16 años, contrae una peritonitis, la operan y desgraciadamente en el año 34, que era en esa fecha, todavía no había ni penicilina ni todos los antibióticos que hoy conocemos. Sobrevivió la operación, pero falleció después. Ella era una chica que estaba haciendo todo, ya había hecho toda la tramitación y ya había hecho el Hashara. ¿Saben lo que es el Hashara? Es el digamos, entrenamiento que se hace para los Halutzim para ir a Israel. Ella era, ¿cómo se llama? Una sionista muy leal. Y cuando ella muere, la comisión de la Asociación Sionista en París le aconsejan a mis padres que no vayan a Israel, a pesar que ellos podían haberlo hecho porque les correspondía, digamos, por la trayectoria de mi hermana, les hubiera correspondido poder ir a Israel, que en ese entonces todavía era Palestina. Pero los amigos, compañeros de mi finada hermana le aconsejaron a mis padres que no fueran, porque el Palestina de aquella época no era Israel. Es decir, toda la población judía que llegaba prácticamente se aglomeraba en un sitio. No estaban tan dispersos ni Israel era tan grande todavía. Entonces ellos entendieron que si mis padres se iban a encontrar diariamente con los compañeros y amigos de mi hermana, jamás iban a poder llegar a consolarse de la pérdida. No se consolaron tampoco de la otra manera, pero era menos obvio, era una cosa menos, como diríamos, traumática. El hecho que le aconsejaron y los ayudaron a que fueran a Sudamérica. El destino no era en un principio Buenos Aires, el destino era Asunción del Paraguay. Como muchos emigrantes que habrán escuchado ustedes tal vez a comentar que tuvieron que entrar con la mano derecha por el oído izquierdo, como se dice vulgarmente, porque la Argentina ya en el año 35-36 ya no dejaba entrar migrantes. Bueno, mis padres llegaron al Paraguay, mi mamá al ver ese país tan atrasado y todo eso casi se muere 2 veces. Hicieron los trámites como pudieron, de la mejor manera, y llegamos a Buenos Aires un mes de febrero de 1936. No teníamos aquí parientes, no teníamos aquí amigos,
la única asociación israelita que había aquí, se ocupó un poquito de nosotros. ¿Qué recuerda qué asociación era? ¿La JCA puede ser? ¿El qué? La JCA. ¿Qué es la JCA? Bueno, es una asociación que era para la inmigración argentina, en varios países. No, yo creo que era como hoy sería la Sahnut. ¿Podría explicarnos un poco cómo era? Mira, yo mucho no te puedo explicar de esto porque date cuenta que cuando yo llego a la Argentina tengo 7 años. Era muy chica para poder entender la parte, digamos, administrativa o la idea era que cuando llegamos a Buenos Aires, eso sí lo recuerdo, a pesar de mi corta edad, llegamos a Buenos Aires y había unos señores que nos esperaban, que representaban seguramente a la asociación israelita acá, de ayuda al emigrante. Ellos nos derivaron a un hotel por 1 o 2 días, hasta que los ayudaron a mis padres a alquilar una vivienda. No económicamente, porque por fortuna mis padres no traían mucho, pero como para sobrevivir un tiempito pudieron. Y papá empezó a buscar trabajo, que muy rápidamente encontró. Papá era, en realidad él era confeccionista, pero se había especializado en, digamos, en reparaciones, en ser pompier. ¿Saben ustedes lo que es un pompier? El pompier es el que arregla ropa. Que si te tenés un tapado, te va largo, te lo acorta, te cambia un cierre, refacciona la ropa, digamos. Y en esa época, en la calle Junín, entre Lavalle y Corrientes, y entre Corrientes y Sarmiento, había varias casas de esas compra y venta que le llaman, que compraban ropa usada, la refaccionaban y la volvían a vender. Papá entró a trabajar como pompier en una casa de esas. Bueno, y ahí empezó la odisea de todos los emigrantes. Poco dinero, los chicos fuimos al colegio, terminamos la primaria y hubo que salir a trabajar porque el peculio no daba para más, nada más que los que no quisimos quedarnos, digamos, sin ir más adelante, empezamos a estudiar de noche. De día trabajábamos, de noche estudiábamos. Bueno, eso fue todo. La integración vino automáticamente. ¿No hubo problema con el idioma? Mira, te voy a decir una cosa curiosa. Yo ya me lo he planteado algunas veces. Me hubiera gustado saber cuándo no hablé castellano. Y no recuerdo. Es algo tan paradójico, si querés, pero no recuerdo cuando no hablé castellano. Quizás se deba a que tuvimos una suerte muy especial, porque cuando ingresamos al colegio primario, digo que ingresamos mis hermanos y yo, nos tocó una maestra que hablaba francés. Y eso fue para nosotros la salvación. Pero yo cuando llego aquí hablo francés como hoy hablo castellano. O sea que los niños aprenden y se olvidan con suma facilidad los idiomas. Bueno, la cuestión es que no recuerdo prácticamente cuando comencé a hablar castellano, me parece que hablé siempre. ¿Recuerda cómo fue el viaje de un barco de Europa hasta acá, sí, América? Algo Salieron recuerdo. desde Francia, ¿no? Salimos de Marsella. Tuvimos que, porque París no tiene puerto. Tuvimos que ir a Marsella. Salimos de allí en barco, desde luego viajamos en tercera clase, como todos los emigrantes, los que ustedes ven a veces en alguna película. No tan, digamos, tan dramática la cosa. Teníamos un camarote de familia. La comida, digamos, pasable. Y eso, pero fue un viaje muy lindo, a pesar de que viajábamos a lo incierto, a pesar de que no sabíamos qué no nos preparaba el destino. Además veníamos con mucha tristeza la familia por la pérdida de mi hermana. Pero lo interesante fue que nos tocó un grupo humano muy interesante, porque eran toda gente como nosotros que escapaban de Alemania o de Polonia. No, Polonia todavía no, porque Alemania no había atacado todavía a Polonia, pero era toda gente que tuvo un poco la visión
Ojalá muchos más judíos que nosotros no se hubieran aferrado tanto a los bienes materiales, con el miedo de perder sus bienes, el miedo de perder su estatus, hubieran tomado por el camino que tomaron mis padres, porque todavía se hubieran salvado mucho más gente. Yo creo, al menos tengo la convicción de que eso es así. Bueno, después nosotros los chicos, sobre todo los hijos, muy rápidamente nos insertamos en la sociedad argentina. Te puedo decir que a los pocos años de estar acá, ya nos sentíamos tan criollos como ustedes que nacieron acá. ¿Sabía algo sobre Argentina cuando llegó? Absolutamente. Absolutamente nada. Menos a mi edad, quizás si hubiera sido mayor. ¿Y dónde se instaló? Bueno, el hotel donde nos mandaron quedaba en el 11. Después fuimos a vivir cerca, justo frente a la casa donde vivió Carlito Gardel, en la calle Guardia Vieja. Y después volvimos para el 11 y ya vivimos toda la vida en el 11. Yo terminé de criarme en el 11, me casé y viví cerca de ahí. Bueno, y después todo, siempre, aún ahora estoy viviendo en el 11. ¿Ustedes habían dejado alguna familia en Europa? Papá tenía, aparte del hermano y la hermana que estaban en París, tenía 9 hermanos y hermanas más. Ellos eran 12. ¿Siguieron vinculados a ellos? No, se perdió todo. Lo único que medianamente recuperamos, eso fue en el año 64, cuando yo hice mi primer viaje a Israel con mi esposo. Encontramos 2 primas mías, vendrían a ser hijas de un hermano de mi papá, que fueron las únicas 2 que se salvaron y que estaban en Israel. Ya para ese entonces eran señoras grandes, pues eran de un hermano mayor de mi padre. Y también encontramos allí un nieto de una de mis tías, de la hermana de mi papá, que había estado en París con nosotros. Pero de la parte de mi madre no, porque ya mamá, cuando se casa con mi papá, ya es huérfana, ya había perdido 2 hermanos en la Primera Guerra Mundial. Mamá y papá ya estaban muertos de parte de ella, así que mamá no tenía a nadie. Mi papá sí tenía los hermanos, pero se ve que Hitler se ocupó de que no quedara. Entonces, ¿aquí cómo quedó compuesta su familia? Aquí en la Argentina, papá, mamá, 2 hermanos mayores, un hermano varón y una hermana, los 2 mayores que yo. Yo fui la menor de la familia. Después estaban mis tíos, que eran hermanos de mi papá, con su mujer y 2 hijos, un varón y una niña. Y eso es todo. ¿Todos los niños estudiaron apenas llegaron? Al colegio ingresamos mi hermano, yo, y mi hermana ingresó ya de noche, porque ella era la más grandecita. Y ¿a qué se dedicaban las mujeres? ¿A qué se dedicaron? ¿Cuáles mujeres? Las mujeres de la familia, las mujeres. Bueno, mi hermana, la mayor, aprendió costura. Mi hermano era marroquinero y yo seguí estudiando, es decir, trabajé unos años en fábrica para poder mantenerme, pero después me recibí de contable y después ya tuve empresas propias con mi marido. Yo me casé muy joven. Bueno, y de ahí siempre mi trabajo fue relaciones públicas, administración de empresa. ¿Y cómo eran las casas donde vivió aquí en Argentina? Acá en Argentina, sí. Bueno, las primeras casas, bueno, pienso que hasta que me casé, fueron todas tipo casas de inquilinato. Son casas donde vivían 4 o 5 familias, con una encargada o encargado, digamos, y algunos compartían cocina, otros tenían cocina individual, pero... ¿Qué relaciones tenían ustedes con los vecinos? Ninguna en especial, querido, porque a esa edad los chicos
No le pasó, ustedes lo saben, son jovencitos. No le pasa mucha bolilla vecino, que digamos. Yo, para colmo, tuve un defecto. Era un poco rata de biblioteca. Me pasaba mucho leyendo, muchas horas en la biblioteca en realidad. En la calle Córdoba y Uriburu, hoy creo que no existe ya, había una biblioteca muy importante, que era gratuita, sobre todo eso era importante. Yo venía del colegio, almorzaba, me llevaba mi cuaderno, me iba a la biblioteca esa y me pasaba hasta las 8 de la noche allá adentro. Pero... ¿Cuáles eran las comidas que hacían habitualmente? ¿Había comidas para días especiales? No, mi mamá cocinaba mucho al estilo europeo, que con el correr del tiempo se fue modificando y aceptando cosas del país. Además, la comida europea no se aclimata demasiado bien para acá. No te olvides que tenemos un clima aquí semitropical. Es decir, esas sopas espesas con esos joladiets y todas esas comidas se hacen una vez en las fiestas, pero no son comidas que... Tomemos, por ejemplo, lo mismo católicos. La Navidad que ellos conocen, la Navidad de estos países, nada que ver con la Navidad de Europa. Y no pueden comer las comidas que se comían allá. ¿Cómo era la relación entre los niños y los adultos? ¿Era como ahora, distinta? No, yo me permito decir, no quiero ofender a la juventud porque yo los adoro a los chicos jóvenes, pero yo creo que había un poco más de respeto. Los padres también sabían poner un poco más de límites. ¿Eran más estrictos? Sí, probablemente más represivos también, más represivos que los padres de ahora. No sabría decirte si es mejor, si es peor, porque eso depende de muchos factores que rodean a una familia, ¿no es cierto? ¿Qué festejos se realizaban en la familia? Cumpleaños, Pesach, Rosh Hashanah. ¿Recuerda la escuela donde estudió? Sí, yo hice toda la primaria en el Colegio Quintana, la secundaria hice en el Mitre. Bueno, eso. ¿Recuerda lo que le enseñaron, si le sirvió? Mucho, desde luego, porque yo tuve la facilidad de aplicar inmediatamente en la práctica lo que tenía en teoría, porque al empezar a trabajar dentro de esa especialidad que a mí me interesaba, que era la dirección de empresas sobre todo, al trabajar en eso ya eso me permitió ampliar el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué recuerda de sus maestras? Bueno, tuve maestras, algunas muy buenas y otras muy malas. Tuve una maestra, no era, es decir, en mi colegio primario yo era la directora. Y la desgracia para ella quiso que yo me la encontrara en la secundaria de noche como maestra. Y la hice volar del colegio, por intermedio del Ministerio de Educación. Porque había tenido actitudes muy antisemitas con todos los chicos. Para la época que yo te cuento, yo tenía 11, 12 años. Y yo tenía la cabeza bastante abierta para ciertas cosas. Ya había estallado la guerra. Y ella era esposa de un militar. Y como esposa de un militar era muy antisemita, hacía mucha discriminación con los chicos, a pesar de que el colegio estaba en un barrio típicamente judío. Pero el Colegio Quintana queda en la calle La Valle, no sé si ustedes conocen, entre Pasteur y Ascuénaga, mitad de cuadra. Está frente a un colegio separadí que hay. Bueno, el hecho es que cuando yo termino el último año del ciclo, entonces no había 7 grados, había 6 grados. Cuando yo termino la primaria, me hice una promesa, que si algún día encuentro a esta mujer, me va a pagar los disgustos que me dio. Porque nos ponía faltas, porque no veníamos Yom Kippur,
había chicos yo no era ortodoxa, mi familia no era muy religiosa, pero había chicos que venían de casas, sobre todo había chicos sefaradíes en la zona, que eran de familias muy religiosas y sufrían muchísimo porque los sábados no podían venir, entonces iba sábado al colegio también. Bueno, y esas cosas de la vida, los pequeños desquites que tiene la vida. Cuando yo la encuentro en la secundaria, de noche, yo le conté a mis compañeros de clase quién era esa señora y todos me apoyaron, hicimos una petición al Ministerio de Educación donde la denunciamos, abiertamente la denunciamos. Yo con ella no tuve ningún encontronazo, ni le dije nada, ni le falta el respeto, ni nada de que... Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Y al poco tiempo la relevaron del puesto. ¿Cómo era la relación con sus compañeros? Había muchos inmigrantes también, ¿cómo se sentía ese inmigrante? No. Con los chicos del colegio no se hablaba de ese tema siquiera. No, porque... No sé, creo que estábamos todos integrados de alguna forma. ¿Pero en ese colegio usted era la única inmigrante o había más? No lo sé, mi amor, no lo sé, no sabría decírtelo. Quizás un poco que no recuerde. Y otro poco que nunca sentí yo que haya ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se sentía durante las fiestas patrias argentinas? Muy, ¿cómo te diría? Mucha afinidad tenía me sentía muy como argentina a pesar de no serlo ¿cómo se llama? Que luego fui por opción a Argentina, pero cuando chica no era extranjera. ¿Y concurrió a alguna institución educativa judía? Sí, yo fui socia de Beitam, del Shomer Hatzair. Hice varios años de estudios, digamos, ya una rama más artística en el IFT. ¿Qué le enseñaban? ¿A dónde? En esas... En IFT hacíamos arte, que era... en las otras instituciones. En el Shomer Hatzair, bueno, el amor a Israel, la lucha por Israel, que en ese entonces todavía Israel no era Israel. Hasta el año 48 era Palestina eso. De ahí salían los Halutzim que iban después a trabajar a Palestina, a crear el Estado de Israel. Eran organizaciones sionistas. Claro. ¿Quién no conoce el Shomer Hatzair? Si todavía creo que existe hoy, ¿no? ¿Existe el Shomer? No. ¿Y cómo vivió usted la guerra estando en Argentina? Muy mal, terriblemente mal. ¿Tenía información? Sí, tenía mucha información. Mira, me acuerdo como hoy, esto es una cosita muy chiquita, pero te va a ilustrar. Nosotros vivíamos en una casa que tenía como pegada a lo que hoy es el terreno de AMIA. Sí. AMIA está en 633. Nosotros vivíamos 625. De la misma cuadra. Mi terraza, cuando AMIA tenía el teatro viejo, el Teatro Ombú, cuando corrían el techo en verano, el techo corredizo como antiguamente tenían los teatros, no sé si vieron fotos ustedes de algunos teatros antiguos. Bueno, antiguamente los teatros hoy tienen refrigeración. En aquellas épocas en verano se corrían los techos. Y cuando ellos corrían los techos yo tenía acceso a toda la función desde mi terraza. Y recuerdo que estaba parada en la terraza, no sé lo que haría o lo que no haría, siento vocear en la calle un canillita que grita: últimas noticias, estalló la guerra, Alemania atacó Polonia. ¿Te imaginas que yo para ese entonces era una criatura cuando estalla la guerra? En el 39 yo tengo apenas 11 años. Pero me agarró una congoja tan grande, mira, hasta hoy lo recuerdo, a tantos años de distancia, que me puse a llorar, no sabía por qué lloraba, no tenía una noción exacta qué es lo que me sacudía de esa forma, pero empecé a llorar. Así que ese es el recuerdo que tengo y que luego seguí todo el tiempo, digamos, detrás de eso. Después también integré a los grupos que trabajábamos en la Junta de la Victoria, que le llamábamos,
que en aquellos años se había formado para ayudar a todos los aliados. Fue la época en que Rusia, Estados Unidos y todos los países democráticos se habían unido para combatir a Alemania. Y se había hecho, dábamos 2 horas por día de nuestro tiempo para ir a hacer vendas, para mujeres mayores tejían, y todo eso se mandaba Eso le llegaba a los campos de guerra, ¿no? Volviendo al trabajo de sus padres, ¿sabe cómo era la relación de ellos con los compañeros? ¿Con qué compañeros? Los compañeros de trabajo. Bueno, papá era un hombre muy silencioso, agradable, se llevaba bien con todo. Papá era un hombre bueno. Y mamá no trabajó fuera de casa. El trabajo que tenía su padre está relacionado con la religión judía o cuál era su trabajo. No, yo te expliqué, papá era pompier, hacía los arreglos de las prendas. No tenía nada que ver con él. ¿La familia pudo progresar con el trabajo de su padre? No mucho. Ellos después estuvieron bien cuando los hijos crecimos y pudimos nosotros ayudarlos a ellos. Como comprarle departamento, como ayudarlos de alguna manera. ¿Cómo era la vida de los inmigrantes en Buenos Aires? Específicamente no sé. Mis padres tenían amistades que habían sido amistades allá, en Europa, de París o de Berlín, que también habían emigrado como nosotros para estar, y seguían manteniendo una amistad, digamos, de paisano, como le diríamos. Pero no había nada específico que yo pudiera distinguir en la vida de los emigrantes diferente a la de la gente afincada en el país, ¿no? ¿Qué pensaba del resto de la población, del resto de la gente, de los inmigrantes? ¿Qué pensaba? Claro, los discriminaban o los... No, lo que pasa es que en los años de la guerra, durante lo que duró la guerra hasta el 45, me permito decir más que hasta el 48, la colectividad judía en la Argentina trataba de no sobresalir mucho, de no hacerse notar mucho. Es lo que hoy llaman en política el perfil bajo, de mantener un perfil bajo, porque la Argentina específicamente fue un país antisemita y lo es. Aunque nosotros creamos que eso está superado, es mentira. Aquí hubo siempre una quinta columna muy fuerte, sobre todo radicada en el sur de la Argentina. De manera que yo recuerdo cuando viajábamos en un tranvía, y en aquellos años, mis padres, nosotros los chicos nos integramos muy rápido al idioma, a las costumbres, a toda la modalidad argentina, pero los padres no pudieron hacer eso. Primero, porque no salían de su medio ambiente, vivían rodeados de la misma gente. Entonces tenían menos oportunidades de aprender. Y quizás tampoco se esforzaban demasiado, digámoslo de esta manera. Quizás en algunas familias sí, hablo de mi familia, lo que yo vi. Y bueno, ¿cómo podría decir esto? Nada especial, solamente esto puedo decir, que durante lo que duró la guerra, del año 40 al 45, la Argentina fue muy pro-fascista. Eso no es un secreto para nadie, creo. Todo aquel que lee un libro de historia real lo encuentra eso. Fue un país muy pro-fascista. Después de la guerra, ayudó muchísimo, no sé si ustedes leyeron en alguna oportunidad la famosa Sociedad Odessa. No. Sería muy interesante, hay un libro, chicos, yo se lo recomiendo a ustedes, que los va a ilustrar bastante de lo que es la Argentina o lo que fue la Argentina y todo un proceso de estos malditos, no cabe llamarlo de otra manera, hicieron aún después de la guerra. Y en el año 48,
Cuando se declara el Estado de Israel, ahí empieza a cambiar toda la sociedad judía de la Argentina. Supongo que, o creo, quizás en otros países también, pero hablo de la Argentina porque yo vivía acá. Ya en el año 48 yo ya era una persona adulta, ya tenía un hijo. Mi hijo mayor nace justamente con el Estado de Israel. Ahí empieza a cambiar, ya en el tranvía se leía Die Presse sin esconderlo, ya la gente hablaba yiddish sin importarle que el otro escuche. Queda más seguro. Y sí, porque parecería que el hecho de que dejamos de ser varias, para ser una colectividad que tiene un país que nos representa y al cual nosotros pertenecemos también, ¿no es cierto? Comenzamos a pertenecer a algo, a alguien. Usted se nacionalizó, ¿no? Yo soy argentina nacionalizada, sí. ¿Por qué decidió nacionalizarse? Y para viajar, yo viajé mucho. ¿Y cuándo fue que se nacionalizó? En el 52. 52. Bueno, y como para ir terminando, ¿podría hacer una apreciación general de la inmigración como para usted? Para los chicos, y los chicos de mi edad, todos son aventuras. Tenemos un poco la imaginación y la creatividad muy abierta a esa edad, a la que yo llegué. Y somos esponjas, todo lo asumimos. Y eso es todo. Bueno, agradecemos toda la información que nos ha dado. ¿Quiere agregar algo? No sé si ustedes necesitan alguna otra información. Yo lo único que puedo decir es un llamado a toda la juventud judía a no olvidar en lo posible y tener la conciencia muy clara de que este país no es una panacea, que en este país hay mucho antisemitismo y en este país hay muchas hordas fascistas aún hoy y que tenemos que seguir luchando y cuidándonos mucho. Es todo lo que les puedo decir de mi corazón como madre, abuela, y a pesar de ser ciudadana del país. Y les aclaro, yo quiero a la Argentina, porque dentro de todo no conocí otro país, no viví en otro país lo que viví acá. ¿No es cierto? Sí, tuve la suerte ya de adulta de viajar por el mundo, pero ya es con otro ánimo, ya es con otra mentalidad. La mentalidad turística no es la mentalidad del emigrante, ¿no es cierto? Yo volví a Alemania, volví a Polonia ya de adulta. Bueno, y el año pasado, en el 94, en octubre del 94, yo fui invitada por el gobierno de Alemania actual, como sobreviviente, fui invitada a Berlín, con todos los gastos pagos, con todos los chiches. Pero puedo decirles una cosa, que caminando por las calles de Berlín no pude dejar de sentir un terrible rechazo, a pesar de ser la ciudad donde yo nací. Nunca, mientras yo tenga los ojos abiertos, voy a poder dejar de sentir. Bueno, muchas gracias. A ustedes.